buenos días. Bienvenidos a este panel, este seminario pequeño. Les agradecemos su asistencia. El panel se llama La crisis económica y pandemia, la situación de las mujeres. Y en esta oportunidad vamos a tener la participación de 3 investigadoras principales del Instituto de Estudios Peruanos: Úrsula Aldana, Hildegarde Venero y Johanna Yancari. Bueno, este panel está organizado para que las investigadoras que van a presentar ahora sus comentarios se ubiquen en el ámbito de su expertise. Ya lo van a ver ustedes, pero en general se va a tratar de agua, economía familiar y pandemia, en el caso de Hildegarde Venero. También sobre mercado laboral, pandemia y mujeres, en el caso de Úrsula Aldana, y de inclusión financiera como herramienta para generar bienestar de las mujeres, en el caso de Johanna Yancari. Entonces, sin más trámite y con esta música de fondo de un violín que están escuchando desde el exterior, iniciamos con la presentación de Hildegarde Venero. Hildegarde es magíster en economía con especialización en política social por ILADES, Georgetown University, Santiago de Chile. Fue visiting scholar en la Universidad de Duke y North Carolina, en Estados Unidos. Es licenciada en economía por la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco y actualmente se desempeña como investigadora principal del IEP en temas relacionados con la gestión del agua y saneamiento, desarrollo rural, microfinanzas, política social, género, empleo, financiamiento y presupuesto por resultados. Es consultora del Banco Mundial, COSUDE, BID, FOMIN, OPS y otras instituciones, y es asesora técnica del MEF para la formulación del modelo de presupuesto por resultados del sector saneamiento. Y bueno, también ha participado en la formulación del Plan Nacional de Inversiones del sector saneamiento, y es coordinadora de monitoreo y seguimiento del proyecto SABA Plus de COSUDE. Adelante, Hildegarde. Gracias, disculpe. Bueno, entonces tengo 15 minutos, creo, y para mí, antes de todo, les agradezco por la posibilidad de hacer esta presentación. Ustedes saben que hemos pasado por un tema de la pandemia, algo totalmente inesperado, que ha determinado un contexto diferente, ¿no? En este momento, en Perú le llamamos crisis económica al movimiento de ciertos indicadores que hacen que se haya determinado, como les decía antes, una nueva situación para las familias peruanas. En el caso del sector saneamiento, digamos, no les voy a hablar tanto de la parte económica, pero sí del efecto que esto ha tenido, y sobre todo lo centramos en el lado de las mujeres, ¿no? Y es el lado de las mujeres porque, como les decía, en anteriores exposiciones que he tenido, en el sector saneamiento, el tema de la mujer es algo casi de sentido común. O sea, según los datos que les voy a mostrar, ustedes van a entender por qué es que hay que seguir trabajando en este área y por qué tenemos que poner de nuestra parte, no solamente las mujeres a través de redes, sino también tienen que cambiar a nivel del diseño de políticas, a nivel de las personas que en este momento se encuentran dentro de los cargos públicos para poder hacer esta situación diferente. Lo que podríamos decir es que voy a comenzar diciendo que los estudios sobre el tema determinan la existencia de desigualdades de género profundas y persistentes en diversos aspectos relacionados con el acceso, rectoría, gestión, regulación de los servicios de agua, saneamiento y higiene, ¿no? Y entonces eso es importante porque cuando uno revisa la teoría y ve este tema, va a encontrar que eso es persistente. ¿Cuándo comienza esto o cuándo comienza a llamar la atención? Porque digamos que antes no se había tocado de manera formal, comienza con el enfoque de género y el agua, se empieza a ver en lo que es la Declaración de Dublín sobre agua y desarrollo sostenible en 1992, donde ubican que hay 4 ejes en los que se tiene que trabajar, y uno de ellos, el tercero, es la mujer tiene que desempeñar un papel fundamental en el abastecimiento de agua. Era una evidencia que hasta ese momento se había recogido, y también que era importante en la gestión y la protección del agua, que como ustedes saben, el agua es muy importante, ¿no? El segundo punto, digamos, que nos da, que tenemos que tomar en cuenta, es que también se toma a partir del 2015, cuando ya no empezamos a hablar solamente sobre objetivos de desarrollo del milenio, sino también sobre objetivos de desarrollo sostenible,
para el cual los países van a dar cuenta en el 2030 sobre los avances que han tenido. Y aquí tenemos el objetivo número 6, que tiene que ver con agua, saneamiento y higiene, relacionado con lo que es el objetivo número 5, que tiene que ver con equidad en género. Entonces, vemos que también está relacionado, porque es un sector donde les digo, las diferencias son profundas y persistentes. Tercero, encontramos, y es evidencia, pero en Perú se sigue encontrando evidencia de que si bien no hay una diferencia en el acceso, porque los proyectos de inversión y todo esto no se hace pensando en favorecer a hombres o mujeres, sino a la población en general, y en la población en general tenemos una representación de más o menos 50% de la población que es femenina, sí encontramos grandes diferencias de acuerdo al nivel de ingresos, ¿no? Entonces la evidencia dice de que todas aquellas personas que tienen mayores niveles de ingresos tienen un mayor acceso a los servicios, y las que son más pobres tienen un menor acceso. Esto lo encontramos a nivel de agua y también lo encontramos a nivel de saneamiento. Está en el Plan Nacional de Saneamiento que acaba de salir, y nos damos cuenta que esas son cosas que tienen que cambiar, ¿no? Porque no puede ser pues que el hecho de que no tenemos ingresos no nos permita tener o ejercer nuestro derecho del derecho al agua, que incluso tendría que diseñarse hasta algún tipo de subsidios como para que las personas que realmente demuestren no tener ingresos de manera temporal puedan acceder a ellos por un tiempo por lo menos, ¿no? Y se les garantice el acceso a este recurso. Aquí a nivel de regiones también encontramos lo mismo, que hay una relación inversa entre tener acceso y entre ser pobre o no ser pobre. Ahora, en el sector saneamiento vamos a ver exactamente en dónde estamos ubicados, ¿no? La mujer está, digamos, a qué se dedica o dónde es que ella tiene cierto rol. Primero, en el acceso a los servicios de agua y saneamiento, porque las mujeres tienen, que dicen que hay una relación, y eso lo voy a ver más adelante, en que las mujeres se preocupan mucho, la literatura ha encontrado que se preocupan mucho por la calidad de servicio. O sea, no es cualquier agua. No van y buscan agua del manantial que está cerca. Si más lejos hay una pileta o lejos hay algo que es agua potable, ellas van a preferir caminar el doble por traer agua de calidad. Entonces es importante para ellas que ellos, entonces en el acceso al agua, ellas también es determinante su trabajo. Luego es determinante en el acarreo del agua, o sea, el acarreo del agua es algo netamente femenino, o sea, yo quisiera tener alguna fotografía o algo realmente de hombres cargando el agua. El hombre carga el agua o acarrea el agua si es que es para los ganados o si es para la actividad productiva. Para el caso de la familia, son las mujeres y las niñas las que acarrean agua, ¿no? Luego, en la prestación del servicio. Hay mujeres en este momento, ingenieras que están trabajando en las empresas prestadoras de servicio y viendo de que esto funcione bien en los roles en los que se desempeña. Y luego, en la participación en los puestos directivos, esto es en las prestadoras de servicio cuando estamos en el sector urbano, que son empresas grandes, por ejemplo, Sedapal, y cuando vamos a sectores más pequeños, tenemos las pequeñas ciudades y sector rural, donde ahí la población se organiza, hace organizaciones comunales y ellas mismas gestionan el servicio como pueden. Entonces ahí también cuando vemos que hay una junta directiva, la participación de las mujeres en estas organizaciones comunales y en estas pequeñas ciudades también pueden participar de acuerdo a cómo el contexto se los permita, ¿no? Entonces vamos a ir por el primer punto. Decimos que hay un alto costo de oportunidad de las mujeres que acarrean agua, que es el problema que, digamos, aún nos preocupa. No es netamente rural, también es una cosa en las zonas urbanas marginales. En este momento hay un porcentaje de la población que acarrea agua, ¿no? En el sector urbano, porque son lugares difíciles donde no hay tecnologías para poder incluir y proveerles de agua. Un cerro, por ejemplo, ¿no? En la punta del cerro. Entonces, ¿qué encontró en la literatura? Existe una alta correlación entre la presencia de por ejemplo, una esposa como jefe de hogar y un mayor acceso a agua. Pero no estamos hablando, como les decía, de cualquier agua, sino que es el agua potable, es el agua que tiene calidad, es el agua que está clorada, ¿no? Y entonces ahí se destaca el papel que cumplen ellas en garantizar esto para el hogar. Luego también se encontró evidencia que las mujeres tienen 1.5 veces más probabilidad de reportar lesiones que los hombres en los hogares donde se acarrean agua, ¿no? Como les decía, en los lugares donde hay, por ejemplo, ríos, ¿no? Las mujeres prefieren caminar más horas y conseguir el agua potable que ir al río y sacarlo porque saben que tiene problemas de turbiedad, tiene problemas de tener elementos patógenos y otro tipo de cosas. Entonces, por eso es que reportan. Ahora,
El costo de oportunidad, porque no solamente es el hecho de ir y transportar el agua varias veces, sino es el tema de que ellas comienzan esto a veces a muy temprana edad, entonces dejan de estudiar o ven afectadas muchas de las cosas que ellas quisieran hacer por estar acarreando agua para los hogares. ¿No? Aquí tienen algunos datos de lo que pasa en Perú, es la encuesta ENDES, dice que el 62% de los que acarrean agua en los hogares son mujeres y niños, y hay evidencia de esto a lo largo de varios años. Entonces, luego vamos a pasar a la participación, y esto es importante. Lo anterior era cuánto acarrean, y ahora pasamos a cuál es la participación de la mujer en estos ámbitos, que son, digamos, el de las pequeñas ciudades y el de las organizaciones comunales, ¿no? Entonces encontramos que la participación de la mujer en los prestadores de las pequeñas ciudades apenas se resume al 9%, ¿no? Y el resto son hombres, el 92%. En el caso de la participación de las mujeres en las organizaciones comunales, solamente acceden a puestos directivos o importantes, digamos, el 5% de las mujeres. Entonces, miren, ya entre los dos, en pequeñas ciudades, para el sector rural, entonces tenemos que menos del 9% de las mujeres participan en cargos importantes o de la toma de decisiones de lo que es. Aún así, habiendo encontrado en la literatura que las mujeres aprecian un servicio de calidad, o sea, no solamente tener agua, sino que este agua sea lo suficientemente sana para no ocasionar enfermedades a sus familias, ¿no? Si nos vamos a lo que es las empresas prestadoras, imaginen ustedes un CEDAPAR, no sé, todas las entidades que en este momento están en las grandes ciudades, encontramos que solo el 20% de trabajadores que ocupan diversos cargos son mujeres. Ahí estamos hablando de todo, ¿eh? Estamos hablando de ingenieras, de personal de limpieza, en todas. En el mejor de los casos tenemos en Zapal, que tiene 36%, pero tenemos lugares como, por ejemplo, como EMAPA o Huancavelica, que solo el 5% son mujeres. Entonces, hay toda una variedad de estas empresas, como ven, en las que la participación de las mujeres en todo, de empresas, es minoritaria. Cuando vamos a ver el nivel de educación que tienen, o la profesión que tienen, encontramos que solamente que el 62.2% de estas mujeres tienen secundaria completa. Entonces ustedes ya se darán cuenta, si hay un personal femenino que tiene apenas secundaria, entonces ¿qué tipo de puestos son los que ocupan? ¿No? ¿Qué tipo de puestos es en los que ellas acceden? ¿No? Y ingenieras, por ejemplo, solo tenemos el 12.8%. Entonces, ya eso nos da una idea de cómo van las mujeres en este sector, ¿no? La representación de las mujeres en los puestos directivos de la EPS también es significativamente menor a la de los hombres, solo el 7.96% son mujeres y el 92% son varones. Y esto es algo que se ha visto en los últimos 10 años. O sea, no es una película, no es la foto de hoy día, sino es lo que hemos visto en este periodo de tiempo. Pero aquí voy a pararme un ratito con algo que ha pasado recientemente y tiene que ver con que hace poco se ha llamado para un concurso de ocupar los nuevos presidentes ejecutivos de las reguladoras en Perú, en este caso SUNAS para agua y saneamiento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la convocatoria decía que debería de haber como mínimo, uno de los requisitos era 3 años de experiencia en puestos directivos, ¿no? Y entonces, si bien había mujeres muy buenas como para acceder a esto, no, o sea, si ustedes se dan cuenta dentro de lo que les he presentado ahora, no hay muchas mujeres que tengan experiencia en puestos directivos. Pero además no había ni siquiera una opción a decir que tengan una maestría en tal tema, o que tengan un doctorado, o que tengan experiencia en tal, no, sino era que tenían que tener 3 puestos directivos. Resultado de eso es que en esta convocatoria, que aún ahorita en este momento está, solamente de 14 personas que se han presentado, hay una mujer, y es la que menos probabilidades tiene. Entonces tenemos que pensar también en que ese tipo de cosas también ponen límites a las mujeres, ¿no? Ponen límites a los que podemos seguir haciendo las mujeres, y no solamente en el sector agua, sino en los otros sectores. Aquí lo mismo, hay
Hay, digamos, como ámbitos o tareas que son consideradas netamente mujeres dentro del sector saneamiento, y entonces dicen que si eres mujer vas otra vez a formar, ser secretaria, atención al cliente y todo eso, y eso se da en los últimos 10 años. O sea, otra vez no es la fotografía de este momento, ¿no? ¿A qué creemos de la evidencia que hemos visto que puede deberse esto? Número uno, se debe integrar la perspectiva de género en el diseño de políticas, planificación, implementación, monitoreo, y además tener metas precisas, ¿no? Para que esto cambie. Cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, esta es una fotografía de lo que pasa y se identifica en una encuesta que se hace a nivel mundial. Se identifica cuáles son las poblaciones más vulnerables. Entre ellas, si ustedes se dan cuenta aquí, en cuarto lugar recién se encuentran las mujeres, ¿no? Entonces, primero se priorizan las poblaciones pobres, las poblaciones con difícil acceso, discapacitados. Yo no digo que no, todos son vulnerables, pero nosotros vamos para fines de política, ¿dónde están ellos? ¿No? Y entonces tenemos que en el 52% de los casos tenemos medidas específicas en políticas y planes para llevar a la población vulnerable. Eso quiere decir que en algún plan o en alguna política se pone específicamente que las mujeres deben. Eso es en el 52% de los casos, ¿no? De los países que se han visto. En 26% de los casos se hace el monitoreo de que esto realmente siga, es decir, si vamos a avanzar. Y solamente en el 19% de los casos encontramos que han encontrado un plan de financiamiento y que se aplique, ¿no? Entonces, decir, sí, vamos a financiarlo de tal forma y se aplican. Entonces, todo queda en mencionar en los documentos de planificación, ¿no? En decir que sí se está trabajando, pero no se convierte esto en medidas efectivas, ¿no? Lo mismo pasa en Perú, si bien en todo lo que se les ha preguntado en la encuesta dicen que sí, que están en las políticas y planes, y están efectivamente en las políticas y planes, cuando se ve si hay plenamente o se aplica esto, se llega apenas en el 45.5% de las entidades que se encuestaron en ese momento. Muy bien, igual, como les decía, es un tema en el que es Perú donde se encuentra dentro de las políticas y planes y medidas específicas para llegar a mujeres en política. Es menor en el caso del sector urbano, en agua del sector urbano, y luego hay mayor, digamos, mención o si quiere hacer un mayor trabajo en lo que es el sector rural, pero aún hoy no llegamos ni siquiera al 50% de los países. Es decir, y Perú está ubicado dentro de los que sí se habla sobre el caso de la mujer, ¿no? Y entonces aquí tenemos metas para llegar a las poblaciones que viven en situaciones vulnerables, y también las metas son escasas, no se vigilan, no se monitorean, y entonces estamos hablando de un pleno discurso. Esta situación se ha agravado con el caso de la pandemia. Imagínense ustedes, una mujer que aprecia que el agua sea de calidad, que su familia esté bien, y además de que en este tiempo no se ha hecho el suficiente mantenimiento, como dice la evidencia, de todas de lo que hacían normalmente las empresas prestadoras de servicio de agua, ¿no? Imagínense no tener acceso a cloro en el momento que lo necesitaban. Imaginen todas esas mujeres que han tenido que acarrear agua, ¿no es cierto?, durante este tiempo, ¿no? Sabiendo de que tenían que esto. Yo estoy segura de que para todos se nos ha puesto mucho más difícil la situación, pero para estos casos en los que estamos viendo, en los que se presentan claras limitaciones y en donde los roles están bien delimitados, ¿no? Es importante en los que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y bueno, y es simplemente mostrarles lo que pasa en este sector, y espero que sigamos trabajando y viendo qué más se puede hacer por esto que les estamos presentando. Gracias. Excelente, Gilde, muchas gracias. Entonces, con estas anotaciones de Gilde, vamos a pasar a la siguiente intervención, que es la presentación de Úrsula Aldana, a quien voy a presentar a continuación. Úrsula Aldana es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Economía de la Universidad de British Columbia y es doctora en Economía Agrícola y Aplicada de la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente es investigadora principal del IEP. Sus temas de interés comprenden mercados de factores en el área rural,
tecnologías agrícolas, microfinanzas y economía de la salud. Adelante, Úrsula. Voy a hacer una pequeña presentación sobre el tema del empleo. Una presentación muy corta. Y en la primera parte voy a comparar la crisis de la etapa de la hiperinflación, o sea, fines de los 80, comienzos de los 90, con la crisis actual del COVID. Acá hay un gráfico del PBI per cápita a soles del 2007 que cubre desde 1960 hasta el año pasado, 2021. Y acá se puede ver claramente la crisis de fines de los 80, el pico acá es en el 87, y el PBI per cápita cae en 11% para el 89, ¿no? Y cae en una tasa similar para el 90 y sigue cayendo el 91, es una crisis que dura varios años. Y acá tenemos la crisis del COVID. En este caso, el PBI también cayó en una tasa de 11%, el PBI per cápita termina cayendo en una tasa de 12%. Pero la recuperación ha sido mucho más rápida, ¿no? En esta crisis, al menos en lo que se muestra acá, que es el Producto Bruto Interno. Una recuperación bastante más rápida que la de la crisis anterior. Bueno, las tasas de caída, al menos la del primer año, son similares. Acá, sin embargo, partíamos de un nivel más alto, por lo que tenemos una caída del Producto Bruto Interno en términos absolutos que es más importante, ¿no? Que la que se experimentó en la crisis anterior. ¿Por qué motivo disminuyó el PBI en esta crisis del COVID? Bueno, durante la cuarentena fue porque no se podía hacer trabajo presencial, solamente se podía hacer trabajo remoto, solamente trabajar en actividades esenciales. Y luego, terminada la cuarentena, había una menor demanda, ¿no? Por muchos servicios, restaurantes, hoteles, a pesar de que ya se habían abierto, ¿no? Que ya se podía trabajar en estos rubros, igual la demanda había bajado. También había restricciones de oferta, había foros reducidos. Y bueno, seguro otras razones que no están mapeadas, como el temor al contagio, no del lado de la demanda, sino probablemente también del lado de la oferta. Entonces, son las medidas de contención establecidas por el gobierno y también las medidas establecidas por los propios hogares que hacen que haya una menor producción durante la pandemia o durante el primer año de la pandemia, ¿no? Después esto ya se supera con la vacunación, ¿verdad? Y el empleo también crece, como veremos. Bueno, en el caso de la crisis de los 80 fue un tema diferente, macroeconómico, vinculado a la escasez de divisas, a un tema inflacionario, disminución de los ingresos reales, también menor demanda. Y esa es la comparación a nivel de producto. En cuanto al empleo, lo que es interesante es que el empleo en la crisis de los 80, el empleo no se redujo y bueno, para el sitio para el que se puede verificar esto es para Lima Metropolitana, para región para la que se tienen datos anuales, y el empleo más bien hasta se incrementó un poquito, ¿no? En cambio, en la crisis del 2020, el empleo se redujo en 20% para Lima Metropolitana y en 13% para todo el país. O sea, el número de personas con un empleo, ya sea dependiente, independiente, cualquier tipo de empleo, ¿no? En ese sentido, creo que se puede decir que la crisis del COVID fue una crisis más fuerte, ¿no? Porque a pesar de que la crisis anterior fue una crisis importante que redujo los ingresos de manera importante, la capacidad de generar ingresos no se redujo a cero, ¿no? Para tantos individuos como sí ocurrió en la crisis del COVID. De todas maneras hay que resaltar que igual hubo un aumento en la pobreza en la crisis anterior, pero digamos el cambio en los ingresos generados me parece que no fue tan drástico como el que se experimentó en el año 2020.
Y bueno, esta disminución en el empleo que se experimentó en el año 2020 se dio principalmente o se dio en el área urbana, ¿no? No se dio en el área rural. Y también se puede observar, o nosotros mostramos en un estudio que hicimos en el IEP, que la reducción del empleo fue mayor para los hogares más pobres, ¿no? En la crisis anterior, en la crisis de los 80, las personas que perdieron el empleo no fueron las de menores recursos, ¿no? Esa también es otra diferencia importante entre ambas crisis. Y acá muestro los cambios en el empleo entre el 2020 y el 2019. ¿no? Acá se ve la diferencia en el empleo del primer trimestre. ¿no? Aquí hay 15 días de crisis en este trimestre y hay una caída en el empleo baja, ¿no? Porque solamente hay 15 días de 3 meses en los que se está en cuarentena. Pero si comparamos, bueno, el periodo de la cuarentena, de abril a junio, el empleo esto es Perú, todo Perú, incluido urbano, rural. El empleo para hombres cayó en 30% y para mujeres 41%. O sea, si comparamos este segundo trimestre del 2020 con el mismo trimestre del 2019, tenemos un empleo que se reduce en 30% para los hombres y en 40% para las mujeres. Cuando termina la cuarentena, el empleo se recupera, ya se parecen más los niveles de empleo de ambos años, pero igual hay una diferencia importante, siendo de 11% para los hombres y de 20% para las mujeres. Y ya en el cuarto trimestre también se sigue recuperando el empleo, pero de todas maneras sigue habiendo menor empleo en el año de la pandemia comparado al año previo. Acá, bueno, lo que pasa es que no se permiten actividades presenciales y en los 2 últimos trimestres hay un tema de menor demanda y también la gente había dejado de trabajar por mucho tiempo, también había menos liquidez, eso también disminuía la demanda, no solamente el temor al contagio, ¿no? Ya, bueno, es notoria la diferencia que hay por género, ¿no? En un contexto en el que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo había ido aumentando, ¿no? Desde los 80 la tasa de actividad era de 35%, llegó como a 65% en 2019. Lo que se observa en la crisis es que la crisis afectó mucho más el empleo de las mujeres que el empleo de los varones. Y hay bastantes hipótesis, varias hipótesis, no bastantes. Una de ellas está vinculada a los sectores en los que trabajan las mujeres. Hay una mayor presencia de mujeres trabajando en restaurantes, en hoteles, en comercio, y hay una mayor presencia de hombres trabajando en construcción, en transporte. Entonces los sectores en los que trabajan las mujeres con más frecuencia se vieron más afectados por la crisis, porque son sectores que requieren contacto físico cercano, ¿no? Y esa podría ser una de las razones. Una segunda razón está vinculada a las mayores demandas por trabajo doméstico, porque los chicos dejaron de ir a la escuela, y bueno, las mujeres tienden a hacerse cargo del cuidado de los hijos, o a destinar más tiempo que los hombres. Esa es otra posible razón. Sin embargo, en una encuesta que se analiza en un trabajo de las hermanas Velasco, el aumento en el número de horas dedicado al trabajo doméstico no es mayor para las mujeres que para los hombres. Entonces no necesariamente está este canal funcionando. Y un tercer canal es el de los menores ingresos. En general las mujeres muestran menores ingresos por trabajo, por varias razones. La principal también está vinculada al trabajo doméstico, ¿no? Que tienen que conciliar
horas dedicadas al mercado laboral con horas dedicadas al trabajo doméstico, y entonces las oportunidades de desarrollo en el mercado laboral son menores, ¿no? Tienden a buscar trabajos a tiempo parcial, trabajos de tipo independiente, entonces, digamos, las opciones son más limitadas, ¿no? Comparadas con los varones que no tienen que conciliar el trabajo, o en menor medida tienen que conciliar el trabajo doméstico con la actividad remunerada, ¿no? En el contexto actual, o sea, bajo las normas sociales actuales, ¿no? Entonces, al tener ellas menores ingresos y al haber una menor demanda, estás partiendo de un nivel bajo de ingresos, y estos ingresos bajan porque hay menor demanda, como que ya no tiene sentido salir a hacer la actividad, ¿no? Por eso esto también podría explicar esta diferencia según género en el acceso a empleo, ¿no? Con respecto al tema de las mayores demandas de trabajo doméstico, ahí quería señalar que la literatura ha mostrado el impacto que tiene el trabajo doméstico en el mercado laboral. Ha mostrado que se trata de un impacto diferenciado según género. Acá hay un gráfico interesante de un estudio de Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo, que muestra la tasa de ocupación de hombres y mujeres según el número de hijos pequeños en el hogar. Creo que es hijos menores de 6 años, y vemos que mientras que la tasa de ocupación es de 62% para las mujeres, de 4% para los hombres cuando no hay chicos, cuando hay 3 niños o más, la tasa de ocupación de las mujeres baja a 56%, y la de los hombres sube a 89%. Entonces hay como una división sexual del trabajo. Las mujeres deben hacerse cargo de los hijos, y los hombres de generar los ingresos necesarios para sustentar las necesidades de consumo del hogar, ¿no? Y bueno, esto solamente nos habla de diferencias en participación, ¿no? De si participan o no en el mercado laboral. O sea, si tienen un empleo. Y más allá de esta diferencia, hay también diferencias en número de horas, ¿verdad? Entonces las diferencias van más allá de lo mostrado acá, que es bastante contrastante, ¿no? Como, o sea, se muestra de manera clara una división sexual del trabajo, ¿no? Y esto afecta, bueno, la autonomía de las mujeres, ¿no? Su autonomía económica. Por último, lo positivo, digamos, es que ha habido, así como ha habido una recuperación importante de la producción, también ha habido una recuperación importante del empleo. Y acá se muestra el tercer trimestre, ¿no? Para hombres y para mujeres, ¿cómo ha cambiado? A ver, para el caso de hombres, digamos que era de 100, pongamos el año anterior de la pandemia como año base, baja a 79, o sea, disminuye, ¿no? Se disminuye en 21%, y de ahí sube a 98 en el año pasado, ¿no? En el tercer trimestre del año pasado. Y en el caso de los hombres no bajó tanto el año pasado, bajó a 89, cayó en 11%. Y también experimentó siendo la subida mayor para las mujeres, para los hombres, y ya están casi igualados, ¿no? Para el último periodo para el que se tiene información de empleo, que es el año 2021, ¿no? Esto no significa que las brechas de ingresos no se hayan agrandado, ¿no? Pero al menos el acceso, creo que es como lo básico. Parece que
sí se ha superado bastante y la brecha que se abrió durante la pandemia se está cerrando, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Úrsula, por tu presentación. Excelentes apreciaciones. Bueno, ahora vamos a continuar justamente con una tercera perspectiva, una perspectiva también desde una economista, una investigadora economista, que es Johanna, ¿no? Johanna Yancari. Johanna Yancari también es investigadora principal del IEP, es bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene estudios en gestión de proyectos del Instituto San Ignacio de Loyola. Ella es miembro activa del Grupo de Incidencia en Desarrollo Rural de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, también es miembro activa de CEPIA, el Seminario Permanente de Investigación Agraria, asociación en la que ella ha sido vicepresidenta del Consejo Directivo y también es miembro activa de FinEquity ALC, que es un espacio de intercambio regional para promover el acceso equitativo y el uso de una amplia gama de servicios financieros. Adelante, Johanna. Muchas gracias a todas y todos los que estamos acá en esta sesión, que puede ser muy diversa, pero en realidad contiene varios de los temas bien importantes para las mujeres, ¿no? El tema justamente que mencionaba Gilda, que tiene que ver con el agua. Ha resaltado dos temas importantísimos que también se ven en el tema de inclusión financiera, por ejemplo, el del liderazgo y el uso del tiempo, ¿no? Y en lo que decía Úrsula relacionado con el empleo y justamente el acceso a recursos a través del empleo, también tienen impacto en el tema de inclusión financiera, porque finalmente a través de el sistema financiero, cuando nosotros vamos al banco, nos evaluamos para un crédito o lo que sea, nos piden también ese tipo de información, ¿no? Nuestros ingresos y todo eso, ¿no? Pero entonces, un poco para pensar y para ponernos en contexto de qué hablamos cuando hablamos de inclusión financiera, ¿no? Cuando hablamos de inclusión financiera, lo que hacemos es hablar del acceso y uso de productos y servicios financieros de calidad, ¿no? Son todos estos productos y servicios que tenemos a mano para poder hacer nuestras transacciones financieras y también para beneficiarnos de esas transacciones financieras, ¿no? Por ejemplo, para estudiar, de repente yo saco un crédito, para comprarme un activo productivo, si es que yo tengo un pequeño negocio, también necesito un crédito, por ejemplo, si es que no lo puedo comprar rápidamente, o de repente ahorro, ¿no? Y también ese es un producto financiero que está a mi disposición y podría estar a mi disposición. Entonces, los conceptos asociados a la inclusión financiera son estos que tienen que ver con ahorro, con crédito, microfinanzas, educación financiera, conocimientos financieros. Pero también, porque la inclusión financiera es bien diversa y multidimensional, incluye el desarrollo de marcos legales, ¿no? Marcos legales adecuados que no solamente promuevan el desarrollo de estos productos financieros, sino también que protejan a los ciudadanos, ¿no? Y estamos viendo ahorita, en medio de la pandemia, hemos visto cómo han aparecido estas normas legales que, por ejemplo, permitían la apertura de cuentas de manera automática para la entrega de bonos, por ejemplo, ¿no? Y hacerlo más rápido todo este proceso. O, por ejemplo, aquellas políticas ahora que están viendo la protección de los ciudadanos por temas de fraude o ciberseguridad, ¿no? Entonces, todos estos temas son los que incluyen la inclusión financiera, ¿no? Y en el Perú ya hemos avanzado, no hay una política nacional de inclusión financiera y hay un plan estratégico multisectorial que está siendo implementado recientemente, ¿no? Y que fue aprobado justo durante los años de pandemia. Pero ¿cuál es el panorama general en Perú, ¿no? Y específicamente para las mujeres, ¿no? Así como mencionaba Úrsula en su exposición, las mujeres nos encontramos en situación desventajosa cuando vemos, digamos, la posibilidad de acceder al sistema financiero, ¿no? Tal cual también, igual que mencionó Úrsula en su exposición, las brechas, si bien es cierto, se han ido cerrando a lo largo del tiempo, todavía persisten, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en los últimos, desde el 2019 hasta el 2021,
ha habido un incremento en el acceso a cuentas, ¿no? Y justamente si lo relacionamos con la pandemia, esto se deba posiblemente por la pandemia y también pueden estar asociados a la apertura de cuentas para la recepción de bonos, pero todavía existen estas brechas muy fuertes de género entre hombres y mujeres que tienen cuentas, ¿no? Y mucho más fuertes son en los ámbitos rurales, ¿no? Que es el espacio que nos genera mucho más problemas en general para cualquier tipo de intervención del Estado, ¿no? Por las distancias, por la diversidad, inclusive por el idioma que manejan las poblaciones originarias, ¿no? Y a eso le sumamos otros temas que seguramente hacen mucho más complejo el proceso de acceso al sistema financiero, como pueden ser las normas sociales, ¿no? Por ejemplo, hablamos del machismo, que las mujeres tienen que pedir permiso del hombre para abrir cuentas de ahorro, de repente para pedir un crédito, y así sucesivamente, ¿no? Y efectivamente, si bien es cierto, la principal razón por las que no se tienen cuentas en el sistema financiero, en las instituciones financieras, la principal es porque no se tienen suficientes ingresos. También tenemos algunos casos en los que nos dicen que no tienen porque no les interesa, o porque no tienen confianza en las instituciones financieras, ¿no? Siguiendo un poco más o menos cómo está el panorama general de las mujeres, tenemos también un problema que, digamos, nos va a impactar, digamos, a futuro en el momento de la jubilación. No hay poco acceso de las mujeres a fondos de pensiones, que si bien es cierto, ha ido incrementando a lo largo del tiempo, todavía tiene montos menores, como podemos ver en este gráfico, montos menores respecto a los hombres, ¿no? Y las zonas rurales pues están en mucho peor situación, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque varios estudios de salud, no necesariamente económicos, sino de salud, indican que la probabilidad, digamos, de extensión de vida de la mujer, ¿no? Es mucho mayor que la del hombre, ¿no? Y al no tener, digamos, un fondo de pensiones propio, las mujeres se ven mucho más vulnerables durante su vejez, al momento, digamos, de poder mantenerse a sí mismas, ¿no? Y tener también de alguna manera independencia y autonomía, ¿no? Eso también es un resultado que deberíamos de analizar y ver la manera de incluir de manera más activa, digamos, a las mujeres en los fondos de pensiones e inclusive en estos fondos de pensiones que son más bien programas sociales tipo Pensión 65, ¿no? Además, entre otros casos, tenemos que 8 de cada 10 mujeres no tienen un seguro de salud. 70% de estas mujeres que tienen algún tipo de seguro tienen un seguro de salud público, que efectivamente tiene que ver más por el efecto del SIS. Pero hay una cosa bien interesante y que también para que justamente no nos quedemos con que los datos han sido negativos en general, ¿no? Se ha incrementado mucho el uso de billeteras móviles de parte de las mujeres, ¿no? De los medios digitales, justamente de un medio digital de pagos, ¿no? Durante la pandemia la adopción de billeteras móviles creció en 66%, que es un crecimiento bien importante, ¿no? Considerando que durante los últimos años efectivamente no había crecido tan significativamente el uso de billeteras móviles, pero digamos en el caso de las mujeres también comenzaron a adoptar mucho más intensivamente el uso de billeteras móviles, y la brecha, como vemos acá, entre hombres y mujeres es mucho más pequeña, ¿no? En el uso de billeteras móviles. Y hablamos también de la educación financiera y lo que conocemos de los productos financieros, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de esto, ¿no? Porque uno diría, ay, pero sabemos de productos financieros, ahorro, etcétera, etcétera, pero ¿por qué es importante saber de esto, ¿no? Porque efectivamente el conocimiento te lleva a una mejor toma de decisiones, ¿no? Y una mejor toma de decisiones efectivamente te lleva finalmente a un mejor manejo de recursos y por ende a un mejor bienestar en los hogares, ¿no? Y lo que vemos, según esta gráfica, que justamente fue una encuesta que hizo Credit Corp en el 2021 para analizar cómo había funcionado este tema de conocimientos en productos financieros, encontramos que los hombres tienen más conocimiento sobre todos los productos financieros preguntados que las mujeres, ¿no? Y estas diferencias son más acentuadas, como ya he estado diciendo, en el ámbito rural, ¿no? Sin embargo, hay productos financieros que se conocen más que otros, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta de crédito es mucho más conocida por todos que
Por ejemplo, las criptomonedas, si es que queremos exagerar y pensemos ya en medios de pagos digitales y todas estas nuevas cosas y productos que están apareciendo en el mercado, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, los créditos educativos también son menos conocidos, lo mismo que las cuentas en moneda extranjera y entre otros, ¿no? Pero, ¿y a qué se deben estas diferencias? Uno también tiene que reflexionar un poco sobre que efectivamente no todo lo tiene que dar el mercado, no todo tiene que aparecer así fácilmente, ¿no? Y efectivamente hay barreras de demanda, ¿no? Como hemos visto, los bajos niveles de educación financiera que me llevan a temer, a no tener confianza en el sistema financiero, o simplemente no me acerco porque no lo conozco. Las restricciones de tiempo y movilidad, y este es un tema muy vinculado con las actividades de cuidados que realizan las mujeres, como bien exponía Hilde en el momento que mencionaba sobre las actividades de acarreo de agua. Muchas de estas mujeres tienen que cuidar de sus familias, tienen limitaciones para trasladarse a las instituciones financieras para hacer trámites o inclusive hacer pagos simples, ¿no? Estas dificultades de movilidad que tienen para hacer ese tipo por la restricción de tiempo. Además, hay un pobre acceso a información y redes. Estadísticamente, también viendo datos, las mujeres tienen mucho menos acceso a celulares, al internet, aunque ha incrementado por la pandemia debido a que muchas de estas mujeres han tenido que adquirir celulares para que sus hijos puedan acceder a clases o acceder a internet para que sus hijos sí puedan acceder a clases. Igual hay muy poco acceso a información y redes. Como mencionaba, también las normas culturales y de género son, digamos, determinantes muy importantes también para crear estas barreras de acceso de las mujeres al sistema financiero en general, y me imagino también, y como sabemos, a todos los demás mercados a los que podría acceder las mujeres, ¿no? El limitado acceso a la educación, al empleo, al emprendedurismo, ¿no? Porque efectivamente esto limita también, digamos, los ingresos que podrían tener las mujeres para acceder a mejores productos financieros, ¿no? O productos de crédito específicos, créditos hipotecarios, vehiculares, de capital de trabajo, entre otros, ¿no? Pero también hay algunas barreras de ofertas que hay que comenzar a pensar y analizar mucho más fuertemente, ¿no? Hay barreras de oferta que tienen que ver con la parte legal y regulatoria, ¿no? Si bien es cierto, nuestro sistema financiero tiene un sistema regulatorio muy moderno y adelantado en la región, todavía hay que identificar algunas barreras que puedan estar impidiendo que las mujeres accedan al sistema financiero, ¿no? Además, hay una débil infraestructura financiera y esto está asociado con el poco acceso, digamos, digamos, a instituciones financieras en todas las localidades, ¿no? Y el dato, por ejemplo, más reciente que he podido encontrar es que de los 1.874 distritos del país, 55% de esos distritos solo tiene acceso a agentes correspondientes, ¿no? Es decir, que te limita un montón el tipo de transacciones que haces, porque solamente puedes hacer pagos o inclusive en algunos casos pagos de créditos, ¿no? Pero no puedes hacer apertura de cuentas de ahorro, no puedes hacer otro tipo de servicios que serían importantes para que las mujeres puedan acceder más fácilmente, considerando que ya tienen restricciones de tiempo y movilidad, por ejemplo, y un agente corresponsal es un punto muy cercano a sus localidades de residencia, ¿no? Y lamentablemente también 14.7% no tiene acceso a ningún canal de atención, ¿no? Que principalmente están ubicados en zonas rurales, ¿no? Además hay sesgos de género en las prácticas de instituciones financieras y esto también está asociado a las normas culturales y de género, ¿no? Muchos de los calificadores de crédito todavía tienen algunos sesgos de género asociados a la entrega, por ejemplo, y calificación de las mujeres de crédito. Se piden algunas condiciones que no les piden a los hombres, ¿no? Por ejemplo, avales, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y esto es muy interesante. Justamente durante la pandemia del 2020, tuve la oportunidad de hablar con un grupo de microempresarias de la selva que tenían negocios muy bien establecidos antes de la pandemia y que fueron afectadas efectivamente por la pandemia, y contaban, por ejemplo, que en algunos casos les estaba una mujer mayor de edad, que ya tenía un negocio de aproximadamente 4 años establecido, me contaba que cuando fue a solicitar un crédito, ¿no? El oficial de crédito le dijo que necesitaba un aval. Entonces ella pidió el aval de su mamá, ¿no?
Y el oficial de crédito le volvió a preguntar, ¿por qué traes el aval de tu mamá? ¿Por qué no traes el aval de tu papá, por ejemplo? ¿No? Ese tipo de comportamientos que son normas culturales hay que comenzar a erradicar de, digamos, de las mismas instituciones financieras desde la base, ¿no? Y además hay barreras de oferta relacionadas con los productos financieros, ¿no? Tenemos productos financieros estándar, ¿no? Que no responden tampoco a las necesidades en muchos casos de las mujeres. Por poner un ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos productos de crédito microempresarial, ¿no? En las instituciones financieras y en todas las instituciones financieras, desde bancos hasta pymes, ¿no? Pasando por cajas rurales, municipales, ¿no? Y financieras, ¿no? Los créditos son estándar. Y me refiero a que, por ejemplo, si va una microempresaria vulnerable, es decir, aquella que apenas está por sobre encima de la línea de pobreza o que recién ha empezado su emprendimiento y tiene muy pocos ingresos todavía o cero ingresos todavía y necesitan un crédito solamente para iniciar o lanzar sus actividades productivas, ¿no? De menos de 500 soles, el producto tal vez no exista, ¿no? Porque efectivamente los créditos microempresariales, si bien es cierto hay una gama diversa, la mayoría, digamos, tienen montos mayores, ¿no? Entonces allí también este tipo de barreras, al no existir productos específicos para las mujeres, también pueden ser un impedimento para el acceso y la entrada al sistema financiero. ¿Y cómo la inclusión financiera apoya en el desarrollo de las mujeres, ¿no? Y esto tiene mucha relación también con lo que mencionaba Hilde acerca de las ODS, ¿no? De todas las ODS, si es que se lograran con éxito, digamos, una inclusión financiera plena, digamos, en nuestra sociedad, podríamos solucionar al menos 7 de las ODS que están establecidas, ¿no? El fin de pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ¿no? ¿Y por qué se reducirían esas ODS? ¿No? Es por la manera como las mujeres manejan su dinero y sus finanzas, ¿no? En un estudio justamente que se hizo ya hace algunos años atrás, se encontró que 77% de las mujeres priorizan el gasto en sus familias, ¿no? Cuando tienen justamente mayores ingresos, ¿no? En los hijos, en la familia, en los adultos mayores, etcétera, etcétera. Y 52%, y ya pensando no solamente en las familias, sino ya en la gran empresa, en las empresas y las mujeres inversionistas, 52% de las inversionistas mujeres están interesadas en invertir en temas con impacto financiero y retornos sociales, que tendrían impacto en la sociedad en general, ¿no? Entonces hay un aspecto muy importante de incluir financieramente a las mujeres y por la manera como en general manejan su dinero y sus finanzas, ¿no? Y además hay otros efectos positivos potenciales que se lograrían. No hay un incremento en el desarrollo económico-social en las clases emprendedoras, ¿no? Mejoran los ingresos obviamente de la familia, se fortalece la capacidad de agencia y empoderamiento dentro y fuera del hogar por las nuevas herramientas y servicios a su disposición, reforzarían su autonomía y desarrollo, reduciendo los niveles de pobreza en hogares donde las mujeres son jefas de hogar, sobre todo, ¿no? Que efectivamente son muchos. Y por poner un dato, por ejemplo, de las microempresas dirigidas por mujeres, ¿no? Muchas de ellas, efectivamente, más del 56% son las jefas, los jefes de hogar son esas mujeres, las microempresarias, ¿no? Y tienen un promedio de tamaño de familia de aproximadamente 5 personas, por lo que efectivamente la mejora de sus ingresos, su mejor autonomía, beneficia efectivamente a una unidad familiar mayor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y acá sí es un momento para reflexionar, no solamente por los datos, porque si bien es cierto, tenemos algunos datos desagregados por sexo, no tenemos toda la información, ¿no? Y seguramente esto sucede para todas las líneas de trabajo y análisis que se pueden hacer alrededor de las mujeres, ¿no? La información de calidad desagregada, ¿no? Y oficial, sobre todo, se produce de manera limitada, ¿no? Y mientras no exista información de calidad, desagregada, oficial, que se pueda utilizar para tomar decisiones asertivas para disminuir las brechas de género, no se pueden entender las causas ni tampoco reconocer las expresiones de dicha brecha, ¿no? Por lo tanto, necesitamos producir más y mejor información para mostrar las oportunidades presentes en el mercado financiero. Y esto es muy importante. En general,
De las conversaciones que he podido tener con diferentes instituciones del Estado, programas sociales, instituciones financieras, todos tienen información desagregada por sexo, pero no la reportan porque justamente no se la pide, digamos, al regulador, no se la pide a alguien, hay que producirla adicionalmente, ¿no? Entonces, allí hay una limitación importante para conocer también las características de las mujeres que ya están accediendo al sistema financiero, pero además identificar cuál es la brecha real y poder atacarla, ¿no? Y pensemos también en todas estas políticas que por lo general son declarativas en género, pero en realidad no tienen metas específicas relacionadas con reducir las brechas o igualdad de género en sus políticas, ¿no? Eso es muy importante para comenzar a pensar en una verdadera igualdad más adelante en el desarrollo económico de las mujeres, sea en un contexto de pandemia como que fuera de él, ¿no? Y muchas gracias por el tiempo y espero los comentarios. Muchas gracias, Johanna. Muy interesante es la presentación porque también has mencionado varias dimensiones bien importantes, ¿no? Sobre, por ejemplo, el aseguramiento o sobre las barreras en la oferta y la demanda de la inclusión financiera, o todo el tema que tiene que ver cómo la inclusión financiera realmente aporta a la consecución de los ODS. Bueno, entonces ahora tenemos un espacio breve para segundos comentarios que quieran ustedes puntualizar, cada una de ustedes, y también para recoger algunos de los comentarios y preguntas de nuestra audiencia. Tenemos específicamente el mismo orden de presentaciones, 5 minutos para cada una, por favor. En el caso de Hilde tenemos un comentario de Carmen Montero, que dice que es muy interesante lo que ha escuchado y que a ella le parece muy importante seguirle la pista al tema del acarreo del agua para uso doméstico, principalmente a cargo de mujeres, que tanto en zonas rurales como en zonas urbanas sigue siendo, ¿no?, la permanencia de una acción, de un tipo de acción que se observaba décadas atrás y sigue siendo tan expresiva de la división del trabajo en el hogar. Y Hilde, te invito a que tengas nuevas reflexiones sobre eso, otras. Y gracias, Tania y a Carmen. Sí es cierto, o sea, si hay algo en lo que realmente, digamos, venimos pensando para quienes seguimos un poco el sector, es sobre el monitoreo que se hacen de estas acciones, ¿no? O sea, que primero, ¿en manos de quién debe estar en este monitoreo? ¿Cómo debemos monitorearlo? ¿Cómo debemos de seguirlo? Lo hacemos a través de encuestas, lo hacemos a través de estudios, a veces muy específicos, a veces hay estudios que son para una realidad pequeñita y no la podemos llevar a todo, digamos, como evidencia para un cambio importante en una política nacional. Entonces, eso nos trae a veces problemas. Y hay una cosa que deberíamos entender, que en este tema del agua, la ingeniería a veces tiene un límite, ¿no? El límite es que, por ejemplo, hay ciertos tipos de tecnologías que se pueden usar en determinados lugares, y hay tecnologías que no se pueden usar, o sea, en este momento son como intentar, digamos, han pensado en poner como unos reservorios que se podían agrandar y luego achicar en determinados lugares para que las mujeres tengan acceso o las personas tengan acceso a esos al agua con conexiones semipermanentes que después se podían convertir digamos, en una tecnología que sirva, ¿no?, para todos, como tenemos todos una red pública de agua, pero todo se ha quedado en el espacio de un piloto o de un proyecto piloto, y como te digo, otra vez eso no llega a la política pública, ¿no? Entonces, para mí, uno de los grandes problemas es que tenemos que insertar estos temas dentro de planes, dentro no sé, y hacer la abogacía a nivel de todas las personas, de todos los hombres que están en esos puestos directivos que tenemos en este momento, y de que entiendan de que es necesario encontrar soluciones de todo tipo. Yo he visto en otras experiencias, en otros países, las soluciones no siempre tienen que ser permanentes. O sea, no siempre estamos acostumbrados a que nos pongan una tubería y una red con un cañito a nuestra casa. No, yo he visto otros países donde
ven todo, o sea, trabajan con la gente que tiene y que no tiene, y más con la gente que no tiene. Y si en ese momento la solución es darles un filtro con agua, darles elementos de limpieza, darles cómo acarrear el agua de una manera, un día vi un tanque que tenía ruedas, ¿no? Que se hace en México. Y entonces eso, acarrear el agua con eso es digamos, una mejor forma que acarrearla llevándola en los hombros. Entonces, pero son parte de las soluciones estas que se hacen temporales, porque sabes que en algún momento vas a llegar como Estado con una solución permanente, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay mucho por hacer por aquí, desde estudios, desde análisis, pero yo creo que lo más importante es insertarlo dentro de la política pública y haciendo bastante abogacía por esto. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Gile. Entonces, tenemos una pregunta también de la audiencia para Úrsula Aldana. La pregunta es sobre el trabajo autogenerado en los hogares que generan ingresos adicionales y si hay cifras al respecto, Úrsula. Bueno, hay diferencias importantes entre el tipo de inserción laboral que tienen los hombres y las mujeres. Una de ellas sería esta de trabajo independiente, aunque acá la diferencia es pequeña comparado con otras características. Entonces, por ejemplo, acá mirando el documento de Miguel Jaramillo y Hugo Hinojo, de las mujeres ocupadas, el 38% eran independientes, y de los hombres ocupados, el 36% eran independientes. Entonces, bueno, de repente uno esperaría una diferencia mayor porque el trabajo independiente te da más flexibilidad, pero no aparece una diferencia tan grande, como por ejemplo en lo que es tiempo parcial. Para las mujeres, el porcentaje es de 30%, o sea, 30% de las mujeres tienen trabajo a tiempo parcial, y en el caso de los hombres, este porcentaje es de 15%, ¿no? Ahí sí hay una diferencia bastante importante. Y después quería hacer unos comentarios para Yoja, para Hilde. Adelante. Gracias. Bueno, primero es interesante cómo las diferencias de género aparecen en todos lados, ¿no? Si se ve el tema del agua o si se ve el tema de inclusión financiera, van a aparecer estas claras diferencias. En el caso de Yoja, quería preguntar qué hipótesis se tiene de por qué hay un menor acceso a Internet. Claro que esos son temas que nosotros no explicamos mucho, como el de las normas culturales y sociales, pero ¿qué cosa haría que las mujeres tengan un menor acceso a Internet comparado con los hombres, ¿no? Esa sería una pregunta. Después, mi pregunta para Gilde sería si este tema de la preocupación por la calidad del agua es menor, la preocupación en hombres, porque entendí que había una importante preocupación en mujeres, pero no entendí si era en términos absolutos o si comparado con los hombres la preocupación era mayor. Y después también quería comentar este tema del mayor gasto en los hijos, este estudio que citaba Yoja, que mostraba que las mujeres tendían a invertir más en los niños. Esa es una mayor propensión a invertir en los hijos, es también algo que se ha encontrado en varios estudios, que se ha encontrado desde los 90 en varios países, y que bueno, está detrás o es una de las causas por las que las transferencias se entregan a las mujeres, ¿no? No sé, me parece un hecho a resaltar, ¿no? Y algo obviamente a cambiar, ¿no? Porque la idea es que la preocupación por los hijos sea algo más parejo, ¿no? Eso serían mis comentarios. Muchas gracias, Úrsula, porque aparte que estás dialogando, qué pena que todavía no hay un espacio para terceras respuestas, pero en el caso de yo, te diría, yo tenía también preguntas, pero ya que Úrsula
ha tenido preguntas precisas, te pediría que por favor las respondas. Yoja, adelante. De información, digamos, por internet, ¿no? Se hace más a través de los móviles, ¿no? Efectivamente, a pesar de que hay una red nacional de fibra óptica que se ha implementado y que el Estado ha hecho una inversión muy grande en el país para mejorar la calidad del internet físico, digamos, o fijo, ¿no? La manera como los peruanos accedemos al internet, digamos, y a la información a través de internet es a través de los móviles, de los celulares, ¿no? Porque hay más facilidad por las antenas, por ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que ha habido muchos proyectos regionales justamente para mejorar la calidad de internet en el país, de los 21 que se comenzaron a trabajar, solo 4 han llegado a su consecución en el 2021, ¿no? Entonces, todavía el acceso de internet en sí mismo, como internet fijo, está limitado para todos, ¿no? Pero ya, pensemos en la manera que las personas utilizamos el internet, que es a través de los móviles, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Y es una hipótesis, porque efectivamente no tengo manera, porque tampoco no he visto ningún estudio que lo indique claramente. Lo que pienso que está pasando es que efectivamente las mujeres acceden menos a los celulares que los hombres, pero menos a celulares también que permiten la utilización de datos, ¿no? Y tiene que ver también por los menores niveles educativos que manejan, por, digamos, también que realizan menos actividades productivas, menos empleo, y la única utilización que le dan a su celular es más para comunicarse, ¿no? Y eso sí lo sé porque en la encuesta que hicieron justamente en el proyecto que ve Aileen en el IEP, justamente encontraron que efectivamente la principal utilización de las familias, digamos, está en la comunicación, ¿no? El uso de WhatsApp, ¿no? Llamadas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa puede ser una razón de por qué hay menos acceso a Internet de las mujeres comparado a los hombres, ¿no? Pero todavía es una hipótesis que habría que explorar de manera más detallada, ¿no? Porque los hombres finalmente salen a trabajar y no solamente usan el celular para comunicarse, sino que a veces les pagan y entonces tienen que ver ya sus cuentas en el celular, ya están haciendo otro tipo de transacciones, mientras que las mujeres todavía están manteniendo el uso del celular principalmente para comunicarse, ¿no? O inclusive se lo dan a su hijo para que reciba clases, ¿no? Porque eso sí, en la estadística que he podido observar de la pandemia, ha habido un incremento de las mujeres microempresarias en acceso a Internet y a celulares, pero cuando se les ha preguntado para qué compró el celular o para qué se conectó a Internet, fue justamente para que su hija comenzara a recibir clases virtuales, ¿no? Y en estas conversaciones también que hice durante el 2020 con estas mujeres microempresarias, a algunas de ellas las llamaba al celular y me contestaban sus hijos, porque estaban recibiendo las clases en el momento justamente. Y eso, ¿cómo les afecta, ¿no? Si es que uno se puede poner a pensar ya en el resto de la cadena productiva, ¿cómo las afecta, ¿no? Pierden ventas, por ejemplo, porque efectivamente alguien las llama durante el momento en que el niño está recibiendo la clase virtual, el niño de repente no recibe la llamada y entonces pueden perder ventas, ¿no? Lo otro es que no aprovechan mejor también los medios de difusión de sus productos, como puede ser a través de redes sociales, ¿no? Que es una cosa que se está utilizando bastante en los últimos años, justamente de la pandemia, ha crecido significativamente. Los pagos virtuales también las afecta de esa manera, porque no tienen privacidad, digamos, en su celular, para, digamos, tener productos financieros aquí y que de repente nadie sepa que tienen una cuenta de Yape o que no tengan cuenta de ahorro. Entonces todo es información abierta. El celular no es solo de ellos, digamos, ¿no? Entonces eso les afecta también, no solamente en la parte financiera, sino también en todos estos otros aspectos, ¿no? Y justamente pensando un poco en la pregunta que le hicieron a Ula, si bien es cierto no tengo el dato de las familias en general que realizan actividades empresariales o productivas, ¿no? Como parte de sus ingresos, ¿no? En la encuesta justamente nacional de empresas del 2021 del INEI,
¿no? Se encontró que, si no me equivoco, se reactivaron o se abrieron algo de 46.000 empresas, ¿no? Durante el 2020, ¿no? Porque la encuesta es del 2021 y justo recogía la información del 2020, se reactivaron o crearon 46, algo, un poco más de 46.000 empresas, y de esas, 52% de esas empresas estaban dirigidas por mujeres, ¿no? Por mujeres que justamente habían perdido su empleo, ¿no? Porque cuando les preguntaban por qué abrió esta empresa fue porque efectivamente habían perdido su empleo, y la segunda razón efectivamente estaba asociada porque tenían una oportunidad para hacer un pequeño negocio, ¿no? Entonces, ese también es un dato bien importante porque, como mencionaba Úrsula, durante la pandemia ha habido las mujeres que estaban en el sector servicios y que mencionó Ula, justamente han sido las que principalmente han perdido sus empleos, y ellas han tenido que comenzar a dedicarse a cosas que les permita tener ingresos, pero al mismo tiempo no dejen de atender a sus hijos, ¿no? Con sus actividades de cuidado asociadas al hogar, ¿no? ¿Qué impactos tiene eso también en la inclusión financiera? Que esos negocios tienen poco techo de crecimiento, ¿no? Y al tener poco techo de crecimiento, pueden acceder a productos de manera más limitada, ¿no? Porque, por ejemplo, no les van a dar un crédito, les pueden dar un crédito inicial de muy bajo monto, pero la institución financiera no les va a aumentar la línea de crédito para que incrementen el monto del crédito y puedan comprar otras cosas, porque saben que ellas no van a aumentar el tamaño del negocio por estas restricciones que ya manejan, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía que también es importante no solamente conocer los niveles de acceso de los productos financieros, sino también hacer un análisis sobre las características de los mismos productos para que no sean productos estándar, que de repente no se adaptan a las condiciones de las mujeres, sino que son productos estándar que son hechos en general para hombres y mujeres en promedio, ¿no? Y que va a limitar también el acceso de estas mujeres que recién están iniciando sus emprendimientos, o que de repente recién están iniciando alguna actividad productiva y necesitan hacer inversiones y no pueden acceder a créditos, ¿no? Espero haber respondido de la mejor manera a las consultas de Ula y de los demás. Obviamente, Johanna. Muy bien. Muchas gracias. No sé si, Hilde, quisieras reaccionar a la pregunta. Sí, a la pregunta que hizo Úrsula, ¿no? Úrsula pregunta si esto de que las mujeres aprecien o valoren más la calidad del servicio de agua, ¿no? No solo de agua y saneamiento, digamos, es algo diferenciado de los hombres, ¿no? Y sí, o sea, lo que justamente presenté era que se han encontrado estudios, se han hecho análisis, se han hecho encuestas y todo esto, en los que se encuentra que las mujeres valoran más la calidad del servicio del agua, ¿no? En la calidad del servicio del agua tiene que ver con la calidad del agua, tiene que ver con la continuidad, ¿no? Tiene que ver con el acceso, ¿no? Y es básicamente porque saben que, o están conscientes ahora más, creo que antes, de que esto puede traer serios problemas hacia la salud de la familia, ¿no? Si están asociando mucho la mala calidad del agua con las diarreas, por ejemplo, la incidencia de diarreas en los niños o en las personas, están asociando con enfermedades de otro tipo, con diferentes patógenos, este tipo de cosas. En algunos lugares la asocian con metales pesados, ¿no? O sea, que tienen mucho arsénico, cosas así. Entonces, eso es algo que se está tomándose más en cuenta ahora y ellas aprecian la calidad del agua. Y por eso les decía que si el agua superficial, por ejemplo, de los ríos, es un agua turbia, es un agua que se necesita mucho procedimiento para convertirla en agua potable para tomar. Y entonces encontraba gente que prefería, en vez de ir al río, que le quedaba cerca, ¿no? Entonces las mujeres tenían que ir hasta el lugar más cercano donde encuentren agua potable. Y eso ya hacía que les cause mucho más problemas, porque por ejemplo en los ODS, si una persona va más de 15 minutos, o sea, de un tramo, ¿no? Realmente es media hora de ida y vuelta, ¿no? Si emplea más de 30 minutos en el acarreo del agua, entonces ya tiene un servicio limitado y ya no cumple los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Independientemente si el agua que ha traído es de buena calidad y que le sirve y que todo eso ya es una limitante importante para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, sí, ahí hay un tema específico en el que valoran más este recurso de las mujeres. Gracias.
Muchas gracias, Gile, y qué interesante este diálogo. Bueno, vamos a ir cerrando el panel, pero no sin antes mencionar o reconocer, ¿no?, que el Instituto de Estudios Peruanos, a lo largo de toda su actividad, ha existido muchos aportes, ¿no?, de las investigadoras mujeres sobre temas de investigación que tienen que ver con las mujeres, ¿no? No podemos no podemos estar muy presente en nuestra actividad, la labor de la doctora María Rostorowski y los trabajos que ella escribió en títulos como Doña Francisca Pizarro, Una ilustra mestiza del 89, o La mujer en el Perú prehispánico del 88 o 95. Están los trabajos de Cecilia Blondet, ¿no?, sobre nuevas formas de hacer política, de las amas de casa populares, sobre el movimiento de mujeres, sobre clubes de madres, sobre comedores populares. También está justamente los estudios, los trabajos en los que impulsó o realizó Carmen Montero sobre los ciclos de vida y tiempos de escuela en el caso de las mujeres del Perú. También junto con Carmen, con Cecilia Blondet, sobre el menú popular de comedores de Lima, ¿verdad?, en el 95, y más reciente, aunque es constante este interés, el proyecto de Nuevas Trenzas, que alrededor de 2013 incentivó un conjunto de pequeñas publicaciones sobre la situación de las mujeres rurales jóvenes, en términos de inclusión financiera, en términos de salud y derechos sexuales y reproductivos, no solamente en el Perú, sino en América Latina, ¿no?, en diferentes países de América Latina. Y bueno, entonces les agradecemos la atención y la participación a nuestras 3 investigadoras economistas, y muchas gracias también a los asistentes por acompañarnos con preguntas. Este panel ha sido el de la crisis económica y pandemia, la situación de las mujeres. Damos por culminada la sesión. El video de esta mesa lo van a poder encontrar en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos. Muchas gracias. Hasta luego.